Los viajes a otros universos son posibles. Los astronautas de la estación ISS estuvieron desaparecidos durante décadas. Y lo que vieron fue escalofriante. El comandante pidió una videollamada a su hija antes de que comenzara la cuarentena psicológica. El control de misión accedió. No deberían haberlo hecho. Yo flotaba a 3 metros de distancia, fingiendo revisar los datos de telemetría en una tableta que solo mostraba estática. Douglas Whitmore, piloto condecorado de la Marina, veterano de 2 misiones de transbordador, el hombre más sereno a mis órdenes, tenía la cara pegada a la pantalla como un mendigo en la ventana de una panadería. Le temblaban las manos. Habían aterrizado un orbitador averiado con viento cruzado en la base aérea Edwards sin despeinarse. Ahora temblaban contra el borde del monitor. La llamada comenzó con normalidad. Su cuñado sostenía el teléfono. Hubo lágrimas de alivio, promesas de volver pronto a casa. La pequeña Maggie apareció en pantalla, de 8 años, con los pies separados, con una camiseta de los Houston Astros 2 tallas más grande. Ella saludó con ambas manos. Entonces dijo algo que lo destrozó. «Papá, ¿por qué te ves tan viejo?» Para ella, solo habían pasado 62 minutos desde que la estación quedó en silencio. Para Douglas Whitmore, 43 años. La había visto crecer a través de fotografías alucinadas durante décadas de aislamiento en algo que ninguno de nosotros puede explicar. La vi graduarse de la Universidad Rice con un vestido amarillo veraniego. La vi casarse con un hombre de rostro amable llamado Paul en la playa de Galveston. Él estuvo presente cuando dio a luz a gemelos, se imaginó sosteniendo en brazos a sus nietos, a quienes ya había puesto nombre, James y Oliver. Estuvo presente cuando murió a los 93 años, rodeada de su familia, en paz, completa. «Te vi vivir toda tu vida», susurró, extendiendo la mano hacia la pantalla con dedos temblorosos y envejecidos. Dedos que parecían 20 años más jóvenes que la mina que tenían detrás. «Estuve allí cuando moriste. Eras feliz, y ahora tienes 8 años otra vez, y no puedo». La llamada se cortó. El control de misión cortó la señal desde Houston. Vi a Douglas flotar hacia atrás desde el monitor, con la boca aún moviéndose, intentando terminar la frase. No salía ningún sonido, solo el húmedo movimiento de labios y lengua formando palabras que ya no significaban nada. El equipo psicológico recomendó que no volviera a ver a su familia. Cada uno de nosotros había vivido décadas simuladas diferentes, futuros personalizados diseñados por algo que quería comprender el apego humano. El Dr. Samuel Vance, nuestro psiquiatra de la estación, había vivido 6 veces la experiencia de ser padre. Ted Brennan vio cómo una guerra nuclear borraba a todos los que amaba, y luego vivió 30 años después. Todo era falso. Todo parecía más real que el aire reciclado que respirábamos. «Nos está estudiando», explicó Sam durante su último informe coherente, con la voz apagada como el papel de impresora. «Probando que conexiones son las más importantes, que esperanzas nos mantienen en la lucha». Aprendió exactamente cómo quebrantar a la humanidad, no con violencia, sino con futuros que anhelamos con tanta vehemencia que haríamos cualquier cosa por hacerlo realidad. Se miró las manos jóvenes. «Solo llevamos una semana de regreso, pero llevo 43 años cansado». Hizo una pausa. «Y no creo que me detenga nunca. Me llamo Jonah Calvel. Fui especialista de misión a bordo de la Estación Espacial Internacional durante el apagón de octubre de 2024. Esto es lo que realmente pasó durante esos 62 minutos y por qué soy el único que sabe la verdad sobre lo que viene después». 3 días antes del apagón, estaba limpiando vómito del sistema de filtración de aire del módulo Destiny. Trabajo de astronauta. Cosas glamurosas. Ted Brennan se había enfermado durante una revisión rutinaria del equipo. Algo sobre la forma en que la estación se sacudió durante una maniobra para evitar escombros. Nada grave. Se producían microajustes constantemente. Pero Ted era un novato que solo llevaba 6 semanas en su primera misión de larga duración. Y su oído interno no se había adaptado del todo a la caída libre permanente que llamábamos hogar. «Te saltaste un punto», dijo detrás de mí. Tímido.
29 años, expiloto de pruebas de la Fuerza Aérea de Nellis, con complexión de nadador. Tenía una de esas caras que te hacían querer confiar en él al instante. Abierto, sincero, con una sonrisa fácil incluso cuando le daba vergüenza. Soy consciente. Raspé un pegote que se había quedado atascado en el filtro de malla. La próxima vez, apunta a la bolsa. No habrá una próxima vez. Eso dijo Douglas en su primera semana. Luego vomitó durante una transmisión en vivo con una escuela secundaria en Omaha. Ted se rió. Era un sonido agradable, espontáneo, real. El tipo de risa que te recordaba que aún existía gente fuera de estas paredes de aluminio. La Estación Espacial Internacional orbitaba la Tierra a unos 28.000 km/h, completando un circuito completo cada 90 minutos. Amanecer, atardecer, amanecer, atardecer, 16 veces al día. Después de 4 meses, el ritmo dejó de significar nada. El tiempo se convirtió en una serie de tareas, programas de mantenimiento, protocolos de experimentos, sesiones de ejercicio obligatorias en equipos que olían a vestuario por mucho que los limpiáramos. El comandante Douglas Whitmore dirigía una operación rigurosa. Es marinero, con 2 misiones de transbordador en su haber. Era el tipo de hombre que decía por favor y gracias al dispensador de café. Trataba a la estación como un barco y a nosotros como su tripulación. No subordinados, sino compañeros con funciones específicas. Lo respetaba. Todos lo respetábamos. ¿Doctor? Samuel Vance se encargó de las evaluaciones médicas y psicológicas. Un hombre tranquilo, de unos 50 años, con una barba que mantenía recortada según las normas de la NASA y unos ojos que siempre parecían estar observando algo invisible. Había publicado artículos sobre psicología del aislamiento. Había pasado 18 meses en la Estación de Investigación Concordia en la Antártida y tenía la costumbre de hacer preguntas que te hacían darte cuenta de que te habías estado mintiendo a ti mismo. Jonás. La voz de Sam crepitó por el intercomunicador. ¿Tienes un minuto? Terminé de sellar el panel de filtros. Voy en camino. La estación era un laberinto de módulos conectados por escotillas estrechas. Una serie de cilindros atornillados durante 2 décadas por 16 naciones diferentes. Me impulsé a través de la unión del nodo 2. Pasé el laboratorio europeo Columbus y entré en la copa donde Sam flotaba con su tableta. La taza era mi lugar favorito de la estación. 7 ventanas dispuestas en una cúpula, con la tierra extendiéndose bajo nosotros como un cuadro viviente. Esa tarde, sobrevolábamos el Golfo de México. Podía ver la curva marrón de la costa tejana, la brillante extensión de Houston bajo las nubes. Mira esto, dijo Sam. Me entregó la tableta. En la pantalla aparecía la lectura de uno de nuestros instrumentos de observación de largo alcance, un espectrómetro que usábamos para estudiar la composición atmosférica de la Tierra. ¿Qué estaba viendo? Anoche, alrededor de las 3 GMT, el instrumento registró un pico en una longitud de onda desconocida. Duró unos 4 segundos. Revisé los datos. El gráfico mostró una línea plana, luego un pico repentino que ascendió fuera del gráfico antes de volver a la línea base. Fallo del equipo. Eso pensé. Pero realicé un diagnóstico. Todo está correcto. Sam se llevó la tableta. Ya la he marcado para Houston. Probablemente nos digan que no es nada. Interferencia solar, impactos de rayos cósmicos, algo mundano. ¿Pero no te parece trivial? No respondió de inmediato. Fuera de las ventanas de la copa, la Tierra continuaba su lenta rotación bajo nosotros, paciente, hermosa, inconsciente. Hace 3 años, Sam dijo que estuve en Concordia durante el invierno. 8 meses de oscuridad, 12 personas, sin posibilidad de evacuación. Alrededor del 5.º mes, nuestro equipo de comunicaciones empezó a captar señales inexistentes. Transmisiones fantasma. Voces que hablaban en idiomas que ninguno de nosotros reconocía. ¿Qué era? Rebote ionosférico. Señales de radio de hace décadas atrapadas en la atmósfera que finalmente llegaban a nuestros receptores. Completamente natural, completamente explicable.
Hizo una pausa. Pero durante 2 semanas, antes de que lo resolviéramos, estuve convencido de que estábamos escuchando a los muertos. Esperé. La cuestión es que el espacio tiene efectos extraños en los instrumentos y en las personas. Casi siempre hay una explicación racional, pero el miedo llega primero. La explicación llega después, si es que llega. Se metió la tableta bajo el brazo. Probablemente estoy siendo paranoico. Olvídalo. No lo olvidé. Esa noche, floté en mi cápsula de sueño en el módulo Harmony, escuchando la respiración de la estación a mi alrededor. El zumbido de los procesadores de aire, el lejano ruido de los ventiladores, el ocasional crujido de la expansión térmica al pasar de la sombra a la luz del sol. En algún lugar bajo nosotros, 8.000 millones de personas vivían sus vidas, cenando, viendo la televisión, discutiendo de política, enamorándose, completamente inconscientes de que un diminuto tubo metálico lleno de 6 hombres se precipitaba sobre ellos a velocidades imposibles. Pensé en las señales fantasmales de Sam, en voces del pasado, atrapadas y esperando ser escuchadas. Pensé en qué más podría estar aguardando ahí fuera, en la oscuridad entre mundos. El sueño llegó lentamente esa noche, y cuando lo hizo, soñé con longitudes de onda que no podía ver, colores sin nombre, sonidos que existían justo por debajo del umbral del oído. En el sueño, algo me medía, tomaba notas. 48 horas después, la estación se apagó y aprendí que algunos miedos no tienen explicación. Algunos miedos vienen con invitaciones. 17 de octubre de 2024, el día en que el universo decidió presentarse. Me desperté a las 6 GMT con la voz de Douglas Whitmore en el intercomunicador, tranquila y mesurada como siempre. Resumen matutino en el 15. El café está listo. La estación no tenía café de verdad. Lo que teníamos era una bolsita de líquido marrón con el sabor de alguien que le había descrito el café a una máquina que nunca había experimentado la alegría. Pero Douglas lo llamó café, así que café era. Abrí la cremallera de mi mochila y floté por el estrecho pasillo hacia la cocina en el nodo de unidad. Ted ya estaba allí, poniendo pasta nutritiva en una tortilla con la concentración de un hombre desactivando una bomba. Sam rondaba cerca de la ventana, observando cómo la tierra pasaba. La costa de África Occidental emergía de la línea del terminador. El amanecer se extendía por el Atlántico como miel derramada. Houston, ¿me puedes decir algo sobre esa señal?, le pregunté a Sam. Negó con la cabeza. Siguen analizando. Dijo, probablemente no sea nada, pero quieren pasarlo por unos filtros más antes de cerrar el archivo. Probablemente nada, repitió Ted. Eso es jerga de la NASA, que significa que no tenemos ni idea, pero no vamos a admitirlo. Eso es jerga de la NASA, que significa que estamos siendo minuciosos, corrigió Douglas, entrando en la cocina. Ya estaba vestido con su traje de vuelo azul, peinado, con aspecto de haber dormido 8 horas completas en lugar de las 5 que todos solemos dormir. ¿Alguna novedad sobre la trayectoria de los escombros? Revisé mi tableta. Estamos despejados. El objeto pasó a unos 6 km por debajo de nosotros alrededor de las 4:30. No es necesario ajustar el rumbo. Bien. Tengamos un día despejado, caballeros. Un día limpio. En la jerga de Douglas, sin emergencias, sin fallos de equipo, sin sorpresas, solo mantenimiento rutinario, experimentos programados y el silencioso zumbido de 6 hombres manteniendo vivo un laboratorio de 4.000 millones de dólares en el vacío del espacio. No tuvimos un día limpio. La primera señal llegó alrededor de las 9:30 GMT. Estaba en el módulo japonés del KBO realizando un experimento de cristalización para una empresa farmacéutica en Osaka cuando las luces se apagaron, no parpadearon, se apagaron. Como si alguien hubiera bajado un regulador de intensidad un 10%. Lo hubiera mantenido así durante 3 segundos y luego lo hubiera vuelto a subir. ¿Alguien más vio eso? La voz de Ted llegó por el intercomunicador. Recibido, respondió Douglas. Estoy revisando la distribución eléctrica. Me dirigí a la terminal más cercana y accedí a las lecturas del sistema eléctrico. Todo parecía normal.
La salida de los paneles solares era estable. Los niveles de carga de la batería eran óptimos. Según los instrumentos, no había pasado nada, pero lo había visto. Jonah. La voz de Sam era más baja que la de los demás. Ven a la cúpula. Lo encontré flotando en la cúpula de observación, con la cara pegada a una de las ventanas. No miraba a la tierra. Estaba mirando hacia arriba. ¿Qué es? Dime qué ves. Me coloqué a su lado y seguí su mirada. Sobre nosotros, las estrellas colgaban en sus patrones familiares. Orión, las Pléyades, el punto brillante de Marte cerca del horizonte. Todo parecía normal. Entonces lo vi. Una sección del cielo de unos 10 grados de ancho donde las estrellas parecían estar mal. No faltaban, estaban mal. Como si alguien hubiera tomado una fotografía del cielo nocturno y hubiera desplazado una parte de ella una fracción de milímetro. Las constelaciones estaban ahí, pero su relación entre sí había cambiado de una forma que no pude explicar. Lo noté hace unos 20 minutos, dijo Sam. Al principio, pensé que mis ojos me estaban engañando. Fatiga quizá, pero sigue ahí. Podría ser distorsión atmosférica. Cristales de hielo en la ventana. No hay atmósfera aquí arriba, Jonah. Y ya revisé los burletes. Observé esa irregularidad. Cuanto más miraba, más inquietante se volvía. Como mirar fijamente una palabra hasta que deja de parecerlo. Hasta que las letras se conviertan en formas arbitrarias que tu cerebro se niega a pasar. Deberíamos decírselo a Douglas. Ya lo hice. Cree que es fatiga óptica. Me dijo que descansara y me hidratara. ¿Qué crees que sea? Sam guardó silencio un buen rato. Cuando habló, su voz había perdido su distanciamiento clínico. Creo que algo nos está mirando y creo que no le importa si nos damos cuenta. Mientras tanto, a las 11:47, hora de Greenwich, el sistema de comunicaciones se apagó. Sin previo aviso, sin degradación gradual. En un momento, estábamos en medio de una actualización de estado rutinaria con el Centro Espacial Johnson en Houston. Y al siguiente estábamos hablando con estática. Houston y SS, ¿me copian? Douglas repitió la llamada 3 veces antes de cambiar a las frecuencias de respaldo. Nada. Intentó con las estaciones terrestres rusas, nada. Intentó con los satélites de retransmisión europeos, nada. Apagón total, anunció con voz firme a pesar de las implicaciones. Todas las bandas están caídas. Hemos perdido contacto con la Tierra. En 16 años de ocupación continua, la Estación Espacial Internacional nunca había experimentado un fallo total de comunicaciones. Teníamos sistemas redundantes para nuestros sistemas redundantes. Se suponía que perderlos todos a la vez sería imposible. ¿Y la baliza de emergencia?, preguntó Ted. Activa, pero no hay forma de confirmar que alguien la reciba. Douglas se dirigió a la terminal principal. Bien, sigamos el procedimiento. Sam, inicia un diagnóstico de sistemas. Ted, revisa los conjuntos de antenas en busca de daños físicos. Jonah, te quiero en los paneles solares. Asegúrate de que no estemos ante un problema de generación de energía. Nos dispersamos para continuar con nuestras tareas. La estación se sentía diferente con el enlace de comunicación cortado. Más pequeña, de alguna manera, más frágil. Cada crujido del casco, cada zumbido de los procesadores de aire parecía más fuerte en ausencia de la voz de Houston. Estaba a mitad del diagnóstico de los paneles solares cuando las luces volvieron a apagarse. Esta vez, no volvieron a encenderse. Se encendió la luz de emergencia. Los LED rojos proyectaban sombras sangrientas en las paredes del módulo. Oí a Douglas gritar algo sobre energía de emergencia. Oí a Ted responder con palabras que no pude entender. Oí a Sam no decir nada. Entonces la estación empezó a moverse. No la suave rotación a la que estábamos acostumbrados, sino la lenta deriva mantenida por giroscopios y propulsores. Esto era algo más, una sensación de atracción, como si nos arrastraran hacia algo enorme e invisible. ¿Qué demonios?
La voz de Ted se cortó a media frase. Me agarré a un asidero mientras la estación se estremecía. Por la ventana más cercana, pude ver cómo la tierra empezaba a deslizarse fuera de mi vista. No porque estuviéramos rotando, sino porque nos alejábamos de ella acelerando. Eso era imposible. La EI no tenía un sistema de propulsión capaz de ese tipo de empuje. Éramos un pasajero, no un vehículo. Íbamos a donde nos llevaba la mecánica orbital, pero la mecánica orbital no explicaba lo que estaba sucediendo ahora. Jonás, gritaba Douglas por el intercomunicador. Ve a la copa. Dime qué ves. Me impulsé a través de los módulos, luchando contra la extraña aceleración que intentaba aplastarme contra las paredes. Al llegar a la copa, comprendí por qué Sam había dejado de hablar. La mancha de estrellas equivocadas había crecido. Ahora llenaba la mitad del cielo, una región del espacio donde la luz misma parecía doblarse y retorcerse, donde los patrones familiares del cosmos habían sido reemplazados por algo geométrico y vivo. No era un agujero negro, ni una nebulosa, sino algo construido, algo a la espera. Douglas, dije por el intercomunicador, con una voz distante y extraña. Creo que ya no estamos en órbita. Lo último que vi antes de que las ventanas se oscurecieran fue la Tierra encogiéndose hasta el tamaño de una canica, luego un pinchazo, luego nada en absoluto, y entonces comenzaron los 62 minutos. Aunque para nosotros, sería mucho más largo. Desperté en la habitación de mi infancia en Beaumont, Texas. El ventilador de techo giraba sobre mí. Sus aspas dibujaban círculos perezosos en la luz de la mañana que se filtraba a través de las cortinas que mi madre había cosido cuando tenía 7 años. Podía oler el tocino friéndose abajo. Oía el leve sonido de una radio con música country. G-Brooks, quizá, o los primeros George Strait. Durante un largo rato, me quedé allí tumbado. La cama era suave. Las sábanas olían al detergente que siempre usaba mi madre. El de la tapa azul que no había visto en las tiendas en 20 años. Todo parecía real, más que real, hiperreal, como si alguien hubiera tomado la realidad y la hubiera agudizado. Entonces recordé la estación. Las estrellas equivocadas. La Tierra reduciéndose a nada. Me incorporé tan rápido que la habitación me dio vueltas. Mis manos. Me miré las manos. Eran mis manos, pero más jóvenes, más suaves. Sin la cicatriz del anillo de bodas en mi dedo izquierdo. Sin callos de años de mantenimiento de equipos. Estas eran las manos de una adolescente. Jonah, el desayuno. La voz de mi madre, la voz de mi madre muerta. Ella había fallecido de cáncer de páncreas cuando yo tenía 31 años, consumida por completo en una cama de hospital en Houston mientras yo le sostenía la mano y le prometía cosas que no podía cumplir. Estaba de pie antes de tomar la decisión consciente de moverme. Pasé por el pasillo, pasando las fotos familiares que me sabía de memoria. Yo en la liga infantil, mi padre con su uniforme militar. El retrato descolorido de abuelos a quienes nunca había conocido bajando las escaleras que crujían en el tercer y séptimo peldaño. Ella estaba de pie junto a la estufa, espátula en mano, con el delantal amarillo con girasoles. Su cabello aún era castaño, aún sin las canas que vendrían después. Se giró al oírme, y su sonrisa me resultó tan familiar, tan dolorosamente común que algo se quebró en mi pecho. ¿Estás bien, cariño? Te ves pálida. Abrí la boca, la cerré, lo intenté de nuevo. Mamá, la última vez que lo vi, se rió. Esa misma risa alegre que había repetido en mi memoria 1000 veces desde el funeral. Siéntate. Se te están enfriando los huevos. Me senté. Comí. Los huevos sabían a huevos. El tocino crujía entre mis dientes. El jugo de naranja estaba frío, dulce y real. Y me quedé. Esa es la parte más difícil de explicar. Sabía que algo andaba mal. Sabía que esto no podía ser real. Pero saber y sentir son cosas distintas, y cada célula de mi cuerpo me decía que estaba en casa, que estaba a salvo, que mi madre estaba viva, que el tocino estaba bueno, y nada más importaba. Pasaron los días, luego las semanas.
Fui a la preparatoria Beaumont, generación de 1998. ¡Vamos, Cougars! Salí con amigos cuyas caras había olvidado que existían. Besé a una chica llamada Dorothy detrás de las gradas y me sentí como si tuviera 17 años otra vez, más allá de lo físico. Pasaron los meses, me gradué y fui a la universidad en Texas A&M. Quedaba con mi padre para tomar cervezas los fines de semana, lo vi envejecer con dignidad hasta su jubilación. Lo vi dedicarse a la pesca y, finalmente, aprendí a relajarme después de 30 años en el ejército. Pasaron los años. Conseguí trabajo en una empresa de ingeniería en Austin. Conocí a un hombre llamado Christopher en una conferencia. Entablé una amistad que sentí importante. Vi cómo el pelo de mi madre se volvía gris, luego blanco. Le tomé la mano cuando llegó el diagnóstico, diferente esta vez, más lento, más misericordioso. Falleció a los 87 años mientras dormía en la casa donde me crió. Lloré. Sané. Viví. Pasaron décadas. Envejecí en esa simulación. Vi morir a amigos. Asistí a funerales que parecían reales. Desarrollé artritis en las rodillas, cataratas en los ojos, un temblor en las manos que me dificultaba sostener una taza de café con firmeza. Y a pesar de todo, una parte de mí recordaba. Al principio, llegaba a destellos. Momentos de disonancia donde el mundo se tambaleaba, donde vislumbraba algo tras el escenario. Una pared inestable, una sombra que se movía de forma extraña. El zumbido distante de los procesadores de aire, algo que no tenía cabida en un verano texano. Aprendí a ignorarlos. Así era más fácil. La simulación quería que los ignorara, y estaba cansada, y la vida que me había construido era suficiente. Mejor que buena. Era todo lo que siempre había deseado. Una vida plena, llena de conexiones, libre de los sacrificios que hice para convertirme en astronauta. Pero los destellos se hicieron más frecuentes. Para cuando tenía 73 años, o lo que parecían ser, podía ver las costuras. La forma en que la gente repetía frases que ya había dicho, palabra por palabra, inflexión por inflexión. La forma en que ciertos recuerdos parecían prestados, creados a partir de fotografías en lugar de experiencias vividas. La forma en que el cielo a veces se pixelaba en los bordes, como un archivo de vídeo que lucha por reproducirse. Empecé a escribir, a llevar un diario, intentando separar lo real de lo construido. Fue entonces cuando me habló. No con palabras, sino como una presión tras mis ojos. Un significado que se forjó a partir de la estática y el silencio. Me planteó una pregunta. La misma pregunta que se había estado planteando desde siempre. La pregunta que toda la simulación había sido diseñada para responder. ¿A qué te aferras cuando todo lo demás se derrumba? No tenía respuesta. O mejor dicho, tenía demasiadas. La risa de mi madre, el olor a tocino por la mañana, el peso de la mano de mi padre en mi hombro, la silenciosa satisfacción del trabajo bien hecho, el dolor de la pérdida que demostraba que algo había importado. Todo, pensé. Me aferro a todo. La presión detrás de mis ojos se intensificó. Por un instante, sentí que me desmembraban. No físicamente, sino categóricamente, cada recuerdo, cada apego, cada amor, cada pérdida y cada arrepentimiento eran catalogados, pesados y medidos. Entonces volví a la estación. La transición fue instantánea. En un momento tenía 73 años, sentado en el porche de una casa en Austin que nunca existió, contemplando una puesta de sol que era solo una proyección sofisticada. Al siguiente, flotaba en la cúpula de la Estación Espacial Internacional. Mi cuerpo, joven y sin edad, mi mente, llena de décadas que nunca sucedieron. Los demás también estaban allí. Douglas estaba acurrucado junto a la ventana, con los ojos abiertos, pero sin ver nada. Sus labios se movían constantemente, formando palabras que no podía oír. Conversaciones con una hija de 8 años, allá abajo. Ted flotaba en un rincón, sollozando. No lloraba, sollozaba. El dolor animal y crudo que surge al perderlo todo de golpe. Más tarde supe que su simulación había sido más cruel que la mía. 30 años de invierno nuclear.
Todos sus seres queridos muertos y él sobreviviendo de todos modos porque la criatura que nos secuestró quería saber qué pasaba cuando la esperanza se desvanecía por completo. Sam era el más tranquilo. Se cernía cerca de la terminal principal estudiando lecturas sin sentido, murmurando para sí mismo con una voz que había envejecido 40 años y 62 minutos. «Sigue aquí», dijo al verme observándolo. «Seguimos dentro». «Esto», señaló la estación que nos rodeaba. «Esto es solo otra capa, otra prueba». «¿Cómo lo sabes?». Sonrió, y la sonrisa no era la adecuada. Demasiado viejo para su rostro. Demasiado cansado. «Porque ya he sido padre 6 veces, Jonah. 6 hijos diferentes, 6 vidas diferentes. Y cada vez, justo antes del final, todos me decían lo mismo». Tocó la pantalla del terminal. Dijeron, «Diles que lo sentimos. Diles que no sabíamos que había alguien en casa». Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, la estación se estremeció. A través de las ventanas de la copa, la tierra había regresado, azul y blanca, de una belleza desgarradora, suspendida en el vacío como si nunca se hubiera ido. El panel de comunicaciones cobró vida con un crujido. «ISS, habla Houston». «¿Me copia?». «ISS, por favor, responda». «Lleva 62 minutos sin señal». «¿Cuál es su estado?». «62 minutos». Miré a Douglas, que seguía murmurando algo a su hija imaginaria. A Ted, que seguía ahogado en el dolor de un mundo que nunca se quemó. A Sam, que seguía buscando significado en datos que no podían contener ninguno. 62 minutos. Habíamos estado ausentes durante décadas. Habíamos vivido vidas enteras. Habíamos amado, perdido, envejecido y muerto una y otra vez mientras la tierra giraba bajo nuestros pies y el reloj avanzaba apenas una hora. «Houston», me oí decir, con la voz más firme de lo que debía. «Aquí la he recibido». Una pausa. «Hey. ¿Qué pasó allá arriba?». «Perdimos todo contacto. La telemetría no muestra anomalías. Por favor, avíseme». Miré a Sam. Negó con la cabeza lentamente. «¿Qué podríamos decir?». «Houston», dije. «Solicito autorización de regreso inmediato. Emergencia médica. Toda la tripulación afectada». Otra pausa más larga esta vez. «Copia de la autorización de regreso concedida. Prepárense para un desatraque de emergencia». «¿Y Jonah, adelante, Houston?». «Bienvenido de nuevo». No me sentí bienvenido. No me sentí de vuelta. Me sentía como un fantasma vistiendo mi propia piel, atormentado por recuerdos de una vida que nunca existió. Y en algún lugar entre la estática entre las estrellas, supe que algo seguía observando, tomando notas, esperando a ver qué haríamos a continuación. La cápsula de Sawyer impactó contra el escalón de Kazajistán como una piedra. Y durante 3 segundos, tuve la certeza de que estábamos muertos. Entonces, la escotilla se abrió de golpe y apareció la luz del sol, el aire frío y los rostros del personal de rescate, que no tenían ni idea de lo que estaban recuperando. Esperaban astronautas. Lo que encontraron fueron ancianos en cuerpos jóvenes, mentes cargadas de décadas de falsos recuerdos, ojos que habían visto a nietos que no existían, manos que recordaban haber abrazado a amantes que nunca habían nacido. Douglas no habló durante la extracción. Dejó que lo llevaran al helicóptero. Que lo sujetaran a la camilla médica. Que le tomaran las constantes vitales y le iluminaran los ojos. Pero sus labios no dejaron de moverse. Seguía hablando con Maggie, intentando terminar la frase que la videollamada había interrumpido. Ted gritó cuando lo tocaron. Hicieron falta 4 personas para sujetarlo mientras el médico le administraba un sedante. Aún así, siguió luchando, no contra ellos, sino contra algo que no podían ver. El incendio nuclear que había quemado a todos sus seres queridos. Los 30 años de ceniza y silencio que le siguieron. En su mente, seguía allí, vagando entre las ruinas de un mundo sin fin. Sam y yo éramos los funcionales, si es que se le puede llamar así.
Respondíamos preguntas. Seguíamos instrucciones. Dejamos que nos llevaran a Bikenor, luego a Houston en un transporte militar que olía a diésel y ansiedad. Pero funcional no es lo mismo que aceptable. Me sorprendí a mí mismo intentando alcanzar cosas que no estaban allí. Un anillo de bodas que usé durante 37 años en la simulación. Una cartera con fotos de sobrinos y sobrinas que nunca existieron. La memoria muscular de un cuerpo que había envejecido, se había debilitado y había aprendido a compensar la artritis, atrapada repentinamente en una carne joven, fuerte y completamente ajena. El centro espacial Johnson tenía un aspecto extraño. No diferente, sino incorrecto, como una fotografía reimpresa con colores ligeramente apagados. Los edificios estaban donde los recordaba, pero los ángulos parecían alterados. La gente que caminaba por los pasillos tenía rostros que casi reconocía, voces que me traían recuerdos de ambas vidas simultáneamente. Nos pusieron en el ala de aislamiento médico. Habitaciones separadas, sin contacto entre sí, sin comunicación con el exterior. Un equipo de médicos que no conocía me hacía pruebas que no entendía. Me hacían preguntas que no podía responder. ¿Puede decirme su nombre? Jonah Calvell. ¿Su fecha de nacimiento? 15 de marzo de 1980. Una pausa. O el 3 de noviembre de 1981, según la vida sobre la que pregunté. El médico, un hombre delgado de ojos cansados llamado Albert, anotó algo en su portapapeles. No parecía sorprendido. Probablemente había escuchado respuestas más extrañas de los demás. ¿Qué vida te parece más real ahora mismo? Pensé en la risa de mi madre. El sabor a tocino en una mañana tejana. 40 años de cumpleaños, días festivos y martes comunes que nunca habían existido. La falsa, dije. La falsa se siente más real. Las evaluaciones psicológicas comenzaron el tercer día. Trajeron a un especialista de algún lugar, un hombre tranquilo llamado Gregory Towns, que al parecer había escrito libros sobre el trauma, la disociación y la maleabilidad de la memoria humana. Se sentó frente a mí en una habitación sin ventanas y me pidió que describiera todo lo que recordaba de la simulación. Así que le conté que vi morir a mi madre 2 veces, una en la realidad, rápida y brutal, y otra en la simulación, lenta y pacíficamente. Le hablé de los amigos que había hecho, del trabajo que había hecho, de las pequeñas satisfacciones de una vida bien vivida. Le hablé de las costuras que había empezado a notar hacia el final, los fallos en la tela, la creciente sensación de que nada de eso era real. Y le hablé de la pregunta, ¿a qué te aferras cuando todo lo demás se derrumba? Town se inclinó hacia adelante al oír eso. Era una pregunta directa, con palabras. No exactamente. Más bien como un significado sin lenguaje. Como comprender algo en un sueño donde simplemente lo sabes sin que te lo digan. ¿Y qué respondiste? No, o sí. Pero tampoco con palabras. Simplemente sentí la respuesta. Todo lo que me importaba. Todo lo que importaba. Y entonces volví a la estación. Escribió durante un buen rato. Cuando levantó la vista, su expresión había cambiado. Jonah, necesito decirte algo. Algo que los demás aún no saben. Esperé. Los 62 minutos en que estuviste a oscuras. Tenemos telemetría de ese periodo. Datos limitados, pero suficientes para saber que la estación no se movió. Se mantuvo en órbita estable todo el tiempo. Sin aceleración ni desviación del rumbo. Según todos los instrumentos que tenemos, no ocurrió nada. Eso es imposible. Vi cómo la Tierra se encogía. Nos vi salir de la órbita. Sé lo que experimentaste. Creo que lo experimentaste. Pero física y materialmente, la estación no se movió. Hizo una pausa. Lo que sea que les haya pasado a ti y a tu tripulación, no ocurrió en el espacio. Ocurrió en otro lugar. ¿Dónde? Eso es lo que intentamos averiguar. Las 2 semanas siguientes se confundieron en una neblina de entrevistas, pruebas médicas y noches de insomnio mirando las placas del techo que parecían sutilmente incorrectas.
Aprendí a reconocer los gritos de Ted 3 habitaciones más allá. Las pesadillas lo asaltaban cada pocas horas, con la regularidad de un reloj. Aprendí a leer las actualizaciones sobre el estado de Douglas en los cuidadosos silencios de los médicos que me traían la comida. Había dejado de comer, de beber a menos que le inyectaran líquidos a la fuerza por vía intravenosa. Había dejado de hacer nada más que hablar con una hija que tenía 43 años en su memoria y 8 en realidad. Sam fue el único a quien me dejaron ver. Lo trajeron a mi habitación el día 12, supervisado por 2 camilleros que se quedaron junto a la puerta como si esperaran que uno de nosotros atacara al otro. Se veía más delgado de lo que recordaba, sus ojos tenían una pesadez que no encajaba con su rostro sin arrugas. ¿Estás aguantando?, preguntó. Depende de cómo lo definas. Casi sonrió. Me parece bien. Nos quedamos en silencio un rato. Afuera, oía el zumbido del aire acondicionado, el murmullo lejano de voces en el pasillo. Sonidos normales, sonidos terrestres. Se sentían tan extraños como la estática entre las estrellas. He estado pensando en lo que dijo mi hijo, dijo Sam finalmente. Los de la simulación. Los 6, justo antes del final, me dijeron que les transmitiera un mensaje. Que lo sentimos. Que no sabíamos que había alguien en casa. ¿Cierto? Se aferró a un hilo suelto de la manga. Al principio, pensé que era solo parte de la simulación, ruido, algo que mi subconsciente generaba para comprender la experiencia. Y ahora creo que fue real. Creo que lo que nos llevó intentaba comunicarse, y esa era la única forma que conocía, a través de las conexiones que había construido. A través de las personas que había creado para comprendernos. ¿Por qué se disculparía? Sam me miró y por un instante vi los 40 años tras sus ojos, el peso de 6 simulacros de paternidad, 6 vidas de amor y pérdida, todo comprimido en una mente que no estaba hecha para albergar tanto dolor. Porque cometió un error. Dijo que vino aquí buscando algo, información, tal vez comprensión. Y no se dio cuenta de que recopilar esa información le haría daño. No sabía que éramos personas. No hasta que fue demasiado tarde. Y ahora lo sabe. Ahora lo sabe. Se levantó, indicando a los camilleros que estaba listo para volver a su habitación. La pregunta es, ¿qué hace con ese conocimiento? Se fue antes de que pudiera responder. Esa noche, soñé con longitudes de onda que no podía ver, colores sin nombre, una vasta inteligencia que dirigía su atención hacia un punto azul pálido, curiosa, cautelosa e infinitamente paciente. En el sueño, seguía observándonos, seguía aprendiendo, seguía intentando comprender qué significaba ser humano. Y tuve la terrible sensación de que nuestros 62 minutos solo habían sido la introducción. El día 17, Douglas Whitmore intentó suicidarse. El celador lo encontró en el baño a las 3:47, con una sábana enrollada en la barra de la ducha y el cuerpo colgando inerte. Lo detuvieron justo a tiempo. Cuando le latieron de nuevo el corazón, las primeras palabras que salieron de su boca fueron, «Déjame volver, por favor. Necesito verla crecer de nuevo». No se refería a regresar a la estación. Después de eso, lo trasladaron a un centro psiquiátrico de alta seguridad en San Antonio. Guardias armados, paredes acolchadas, observación constante. La versión oficial era agotamiento y síndrome de descompresión, pero todos en Johnson sabían la verdad. Douglas Whitmore, comandante condecorado, astronauta veterano, héroe estadounidense, había elegido una hija simulada en lugar de una real. Comprendí que eso era lo peor. Entendí exactamente por qué lo había hecho. La simulación no solo nos había dado vidas falsas. Nos había dado vidas mejores, más largas, más ricas, más completas. En 62 minutos de tiempo real, experimentamos todo lo que siempre habíamos deseado y luego nos lo arrebataron. Volver a la realidad fue como despertar del sueño más hermoso imaginable a un mundo más frío, más pequeño e infinitamente más decepcionante. Ted lo llevaba de otra manera. Los sedantes mantenían los gritos al mínimo, pero no podían calmar la desesperación subyacente. Para la tercera semana, había dejado de hablar por completo, se comunicaba solo con asentimientos y negaciones de cabeza.
con la mirada fija en algo que ninguno de nosotros podía ver. El páramo nuclear de su simulación aún ardía tras esos ojos, y sospechaba que siempre lo haría. Sam y yo éramos los funcionales. De nuevo, nos reuníamos a diario en la zona común del ala de aislamiento, supervisados, pero con libertad para hablar. Las conversaciones se habían convertido en algo así como sesiones de terapia, aunque ninguno de los dos estaba cualificado para ofrecer un tratamiento real. Principalmente, comparábamos notas, intentábamos encontrar patrones en nuestras experiencias, buscábamos cualquier cosa que pudiera explicar lo que nos había sucedido. He estado pensando en la geometría, dijo Sam el día 19. Estaba dibujando algo en un bloc. Formas que no terminaban de conectar. Ángulos que parecían cambiar al mirarlos directamente. ¿Qué geometría? Justo antes de regresar, justo antes de despertarme en la estación, vi algo. Giró el bloc hacia mí. Es difícil de describir, pero era como ver un plano de la realidad misma. No nuestra realidad, algo más grande. Algo que contenía nuestra realidad como una casa contiene sus habitaciones. Estudié los bocetos. Me dolía la cabeza de una forma que me resultaba familiar. Vi algo parecido. Lo admití cuando me estaban catalogando, desmantelando. Hubo un momento en que pude ver la estructura de la simulación desde fuera, como mirar el esqueleto de un edificio antes de que se construyan las paredes. ¿Te pareció malicioso? Lo pensé. Realmente lo pensé. Más allá del trauma, el miedo y la ira. No, dije finalmente. Me dio curiosidad, como un científico examinando un espécimen. No había crueldad en ello, solo interés. Sam asintió lentamente. A eso me vuelvo una y otra vez. Lo que sea que nos haya hecho esto, no intentaba hacernos daño. Intentaba comprendernos. Y la única manera que sabía de hacerlo era simulando nuestras vidas y observando a qué nos aferrábamos. Eso no lo hace aceptable. No, pero podría hacerlo importante. El gran avance se produjo el día 22. Towns había estado realizando análisis comparativos de nuestros informes, buscando puntos en común entre nuestras 4 experiencias. Esa tarde, nos reunió a Sam y a mí en una sala de conferencias con una pantalla de proyección y una pila de archivos que parecían no haber sido manipulados por civiles. Esto es información clasificada, comenzó con voz monótona. Lo que voy a mostrarles no existe según todos los gobiernos de la Tierra. Lo ven porque, francamente, son los únicos que podrían entender lo que significa. Abrió la primera diapositiva. Era una fotografía granulada, claramente tomada con un telescopio, que mostraba una zona de espacio vacío que no estaba del todo vacío. Había algo allí, en el límite de la visibilidad. Una forma que parecía existir en más de 3 dimensiones. Sus bordes se difuminaban en el fondo como tinta en el agua. Esta imagen se tomó 6 horas antes de tu apagón. El Hubble fue reposicionado para una calibración de rutina y captó esta imagen por accidente. Apareció aproximadamente a 400.000 kilómetros de la Tierra, justo más allá de la órbita lunar, y permaneció estacionario durante exactamente 62 minutos antes de desaparecer. Eso fue lo que nos llevó. Creemos que sí. Y aquí es donde se pone interesante. Pasó a la siguiente diapositiva. Este es un análisis espectrográfico del objeto. ¿Notas algo inusual? No era astrofísico, pero incluso yo podía ver el problema. Las líneas espectrales no coincidían con nada natural. Ni siquiera estaban organizadas como fenómenos naturales. Tenían patrones, eran rítmicas, casi musicales. Es una señal. Sam respiró. El objeto mismo estaba transmitiendo algo. No del todo. Los pueblos volvieron a conectar. El objeto no estaba transmitiendo. Estaba recibiendo. Esos patrones espectrales coinciden exactamente con la emisión electromagnética de la Estación Espacial Internacional durante el apagón. Sea lo que sea, estaba escuchando su estación, absorbiendo todo lo que transmitían, señales de vida, comunicaciones, incluso los patrones eléctricos de sus sistemas nerviosos.
Nos estaba descargando. Dije en cierto sentido, pero esa no es la parte alarmante. Pasó a la última diapositiva. Era otra fotografía tomada con un telescopio completamente diferente. Esta mostraba un campo de visión más amplio, una extensión de espacio entre Marte y Júpiter en el cinturón de asteroides. Había más formas, docenas, tal vez cientos. Toda la misma geometría imposible, todos los mismos bordes sangrantes, todos dispuestos en una formación que parecía deliberada. Esto fue tomado ayer, dijo Town en voz baja. Lo que sea que te haya visitado, no se fue. Simplemente se alejó y trajo amigos. La sala quedó en silencio. ¿Qué quieren?, preguntó Sam finalmente. Basándonos en sus informes, creemos saberlo. Towns cerró la computadora portátil. Las simulaciones no eran aleatorias. Eran pruebas. Cada uno experimentó un aspecto diferente del apego humano, amor paternal, conexión romántica, dolor, pérdida, esperanza ante el apocalipsis. La pregunta que cada simulación planteaba era la misma. ¿A qué se aferran los humanos cuando todo lo demás se derrumba? Nos están estudiando, dije, aprendiendo de nuestras debilidades o fortalezas. Los pueblos me miraron a los ojos. El mensaje que transmitieron los hijos simulados de Sam. Diles que lo sentimos. Diles que no sabíamos que había alguien en casa. Sugieren que estas cosas no sabían que la Tierra estaba habitada por seres conscientes. No hasta que te analizaron. Y ahora que lo saben, ahora esperan, observan, intentando decidir qué hacer con la información que recopilaron. Hizo una pausa. Las formaciones del cinturón de asteroides no se han movido en 48 horas. No se acercan, pero tampoco se van. Es como si estuvieran deliberando. Sam se recostó en su silla, reflexionando sobre que, si vale la pena contactarnos adecuadamente, si somos peligrosos, si somos lo suficientemente interesantes como para preservarnos o lo suficientemente mundanos como para ignorarlos. Towns reunió sus archivos. El punto es, caballeros, que sus 62 minutos podrían haber determinado el futuro de la civilización humana. Lo que experimentaron, lo que sintieron, lo que guardaron. Esos son los datos que están usando para tomar su decisión. Nos dejó solos en la sala de conferencias. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. El peso de lo que acabábamos de aprender nos invadió como un peso físico. La certeza de que nuestro trauma, nuestras mentes rotas, nuestras vidas destrozadas podrían ser lo único que se interpone entre la humanidad y lo que venga después. Necesitamos hablar con Douglas, dijo Sam finalmente. Douglas está en una habitación acolchada en San Antonio. Intentó ahorcarse en lugar de vivir con lo sucedido. Exactamente. Él fue quien amó más profundamente. Él fue quien se aferró con más fuerza. Los ojos de Sam brillaban con algo que podría haber sido esperanza o locura. Si basan su decisión en lo que les mostramos, la experiencia de Douglas podría ser el dato más importante que tengan. Un padre que preferiría morir antes que vivir sin su hija simulada. Eso no es debilidad, Jonah. Eso es lo más humano que hemos demostrado. ¿Qué dices? Digo que necesitamos encontrar una manera de comunicarnos con ellos. Mostrarles más. Ayudarlos a entender que lo que nos hicieron, el dolor, la pérdida, los corazones rotos, no es un defecto de la naturaleza humana. Ese es el sentido de ser humano. Lo miré fijamente. ¿Quieres ser voluntario otros 62 minutos después de lo que nos hizo? Quiero asegurarme de que tomen la decisión correcta, sea lo que sea que eso signifique. Se puso de pie, sus movimientos cargaban con el cansancio de 6 vidas simuladas. Estoy cansado, Jonah. Todos lo estamos. Pero cansado no es lo mismo que estar acabado. Y si nuestro sufrimiento puede significar algo, si puede salvar la especie o condenarla o simplemente ayudar a alguna inteligencia incomprensible a entender lo que realmente cuesta el amor, entonces quizás valga la pena un poco más de dolor. Caminó hacia la puerta y se detuvo. Piénsalo. Habla con Towns. Dile que quiero contactarte.
Entonces se fue y me quedé solo con la imagen de esas siluetas en el cinturón de asteroides. Paciente, deliberada, esperando a ver qué haría la humanidad a continuación. La simulación nos había preguntado a qué nos aferrábamos cuando todo lo demás se desmoronaba. Quizás era hora de dar una mejor respuesta. Encontraron a Ted Brennan muerto en su habitación la mañana en que Sam propuso el contacto voluntario. Sin violencia ni drama. Simplemente había dejado de tomar los sedantes que le habían estado dando. Esperó a que la abstinencia alcanzara su punto máximo y dejó que su corazón se desplomara por el esfuerzo. La causa oficial de la muerte fue un paro cardíaco, secundario a complicaciones con la medicación. La verdad era más simple y triste. Ted Brennan había vivido 30 años en un invierno nuclear, viendo arder a todos sus seres queridos, y finalmente había decidido que vivir no merecía la pena. 3 de nosotros nos quedamos. Douglas en un centro psiquiátrico hablando con fantasmas. Sam consumido por una misión que podría matarlo y yo flotando entre ellos, sin saber si quería salvar a la humanidad o simplemente sobrevivir. Towns me llamó a su oficina la noche después de la muerte de Ted. La habitación era pequeña, estaba abarrotada de papeles y tazas de café medio vacías, y parecía que no había dormido en días. La solicitud de Sam ha sido aprobada, dijo sin preámbulos. Estamos intentando contactar. Me dejé caer pesadamente en la silla frente a su escritorio. Eso fue rápido. Las formaciones en el cinturón de asteroides comenzaron a moverse hace 6 horas. Lentamente, pero de forma mensurable. Se dirigen hacia el sistema solar interior. Se frotó los ojos. Los jefes del Estado Mayor Conjunto están aterrorizados. Quieren opciones. Y ahora mismo, la propuesta de Sam es la única que no implica armas nucleares. Las armas nucleares no funcionarían de todos modos. No. Pero a los generales les gusta tener algo con que resolver los problemas. Se inclinó hacia adelante. Jonah, necesito preguntarte algo y necesito que seas sincero conmigo. De acuerdo. En tu simulación, la vida que viviste, ¿qué aprendiste sobre ti mismo que no supieras antes? La pregunta me pilló desprevenido. Había pasado tanto tiempo catalogando el trauma, la pérdida, la desorientación de despertar en el cuerpo equivocado, que no había considerado realmente lo que la experiencia me había enseñado. Aprendí que me sentía solo, dije finalmente. No solo durante la simulación, sino en mi vida real, antes de que todo esto sucediera. Pasé tanto tiempo convirtiéndome en astronauta, sacrificándolo todo por el programa, que nunca forjé las conexiones que otros dan por sentado. Sin esposa, sin hijos. Mis padres han muerto. Mi hermano vive en Oregón y hablamos quizás un par de veces al año. Y la simulación te dio esas conexiones. Me dio una versión de ellas. Una madre que vivió más, amigos que parecían familia, una vida plena en lugar de solo realizada. Hice una pausa. Cuando me preguntaron a qué me aferraba, creo que la respuesta fue a todo lo que nunca tuve. Towns guardó silencio un momento. Entonces Sam cree que la clave para un contacto exitoso es la vulnerabilidad. Mostrándoles la experiencia humana en su totalidad, no solo las partes que nos enorgullecen. El dolor, la soledad, la necesidad desesperada de conexión que impulsa todo lo que hacemos. ¿Y crees que yo también debería ser voluntaria? Creo que eres la única que puede. Douglas está incapacitado. Ted está muerto. Sam tiene convicciones. Pero la convicción no es lo mismo que la profundidad. Has vivido toda una vida simulada deseando algo que no podías tener. Ese tipo de anhelo podría ser justo lo que estas cosas necesitan entender. Pensé en la risa de mi madre. El olor a tocino en una cocina que no existía. 40 años de falsos recuerdos que aún parecían más reales que la silla en la que estaba sentada. ¿En qué consistiría el contacto? Hemos equipado una de las cápsulas Soyuz con soporte vital mejorado y equipo de comunicación. El plan de Sam es lanzarla hacia el cinturón de asteroides y transmitir todo, sus pensamientos, sus recuerdos, sus estados emocionales, directamente a las formaciones. Esperamos que intercepten la transmisión y respondan de la misma manera. Es una misión suicida. Probablemente.
La cápsula tiene provisiones para 60 días, pero las formaciones están a 8 meses de distancia a velocidad convencional. Sam apuesta a que acudirán a él en cuanto se den cuenta de lo que ofrece. Y si no, los pueblos no respondieron. No tenía por qué hacerlo. Me levanté y me acerqué a la ventana. Afuera, el horizonte de Houston brillaba con la luz del atardecer. Millones de personas siguen con sus vidas, completamente inconscientes de que su futuro podría depender de 2 astronautas destrozados en una lata que transmiten su dolor al vacío. Mi padre estuvo en el ejército, dije en voz baja. 30 años, 3 despliegues de combate, se retiró como coronel. Solía decirme que la valentía no era la ausencia de miedo. Estaba haciendo lo que debía hacer a pesar del miedo. Parece un hombre sabio. Lo era. También lleva muerto 12 años. Volví a mirar los pueblos. En la simulación, lo vi envejecer y ser feliz. Lo vi dedicarse a la pesca, aprender a relajarse, convertirse en el padre que nunca tuvo tiempo de ser cuando yo era joven. Pude tener conversaciones con el que nunca tuvimos en la vida real. Sobre el arrepentimiento, sobre el sacrificio, sobre lo que hace que una vida valga la pena. Y ahora me doy cuenta de que la simulación no solo me mostró lo que quería. Me mostró lo que necesitaba entender. Lo miré a los ojos. Iré con Sam, pero primero necesito algo de ti. Dilo. Douglas. Antes de despegar, necesito ver a Douglas. Tengo algo que decirle. El viaje a San Antonio duró 4 horas. Towns consiguió el permiso, y me encontré sentado en una sala de visitas del centro psiquiátrico Wilford Hall, esperando a que trajeran a un hombre que una vez dirigió el proyecto de ingeniería más caro de la historia de la humanidad. Douglas Whitmore parecía más pequeño de lo que recordaba. La bata de hospital le colgaba suelta, y su mirada tenía una cualidad distante que sugería que solo estaba parcialmente presente en la habitación. Sus labios aún se movían de vez en cuando, formando palabras que no pude oír. Douglas, dije con suavidad. Soy Jonah, parpadeó. Por un instante, su rostro se iluminó con una leve sensación de reconocimiento. ¿Jonah? Su voz era ronca, apenas un susurro. Pareces joven. Tú también. Más joven de lo que nos sentimos. Casi sonrió. ¿Cómo está Maggie? No preguntaba por su hija real, la niña de 8 años que lo había destrozado con una sola pregunta inocente. Preguntaba por la Maggie simulada, la que había visto envejecer y morir durante 43 años que nunca habían existido. Está en paz, dije. Tú mismo me lo dijiste, ¿recuerdas? Era feliz. Vivió una vida plena. Tenía hijos y nietos que la amaban. Los ojos de Douglas se llenaron de lágrimas. La extraño. Sé que no era real, pero la extraño muchísimo. Siento que se me encoge el pecho. Lo sé. Yo también extraño a mi madre. El simulado que vivió hasta los 87, no el real que murió a los 63. Me incliné hacia adelante. Douglas, vine a decirte algo importante. Esperó, con la atención concentrada como no la había tenido desde que entré en la habitación. Sam y yo vamos a intentar conectar con las cosas que nos llevaron. Vamos a mostrárselo todo. Con todo el dolor, todo el amor, toda la pérdida. Vamos a intentar hacerles entender lo que significa realmente ser humano. ¿Por qué? Porque vienen. Cientos de ellos se dirigen a la Tierra. Y tomarán una decisión sobre nuestra especie basándose en lo que aprendieron de nosotros. Tenemos la oportunidad de influir en esa decisión, de mostrarles que el sufrimiento que causaron no fue en vano, que reveló algo verdadero sobre quiénes somos. Douglas guardó silencio un buen rato. Cuando habló, su voz era más firme que desde mi llegada. La simulación me preguntó a qué me aferraba cuando todo lo demás se desmoronaba. ¿A qué no podía soltar? ¿Qué respondiste? A ella. Solo a ella. La cara de Maggie cuando aprendía a montar en bicicleta. El sonido de su voz cuando me llamaba papá. La forma en que me tomó la mano al final, cuando me moría en esa cama de hospital.
rodeado de nietos que parecían más reales que cualquier cosa que hubiera experimentado en mi vida real. Apretó la mandíbula. Querían saber cuánto cuesta el amor. Se lo mostré. Se lo mostré todo. Y me destrozó. Y no me arrepiento ni un segundo. Extendió la mano y me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Díselo tú, Jonah. Diles que lo que nos hicieron no fue crueldad. Fue una revelación. Nos desgarraron y miraron lo que había dentro. Y lo que encontraron fue amor. Un amor confuso, doloroso e imposible que no tiene ningún sentido lógico, pero es lo único que nos hace dignos de conocer. Sus ojos estaban claros ahora, presentes como no lo habían estado en semanas. Diles que Douglas Whitmore lo haría todo de nuevo. Cada año, cada pérdida, cada momento de agonía. Porque amar a Maggie, incluso a una Maggie que nunca existió, valía cualquier precio que pudieran pedir. Le apreté la mano a cambio. Se lo diré, lo prometí. Me aseguraré de que lo entiendan. 3 días después, Sam y yo abordamos la cápsula Soyuz modificada en Cabo Cañaveral. La ventana de lanzamiento era estrecha, las probabilidades eran terribles, y ninguno de los dos esperaba regresar. Pero a medida que los motores se encendían y la Tierra se desmoronaba bajo nosotros, cada vez más pequeña, como había ocurrido durante esos 62 minutos, sentí algo que no había sentido desde antes del apagón. Un propósito. Íbamos a terminar lo que habíamos empezado. Íbamos a responder la pregunta que se había hecho y, cueste lo que cueste, les haríamos entender. Tras 14 días de misión, acudieron a nosotros. Para entonces, Sam y yo ya habíamos encontrado el ritmo. 8 horas de sueño por turnos, 4 horas de mantenimiento de equipos, 12 horas de transmisión. Lo transmitimos todo, recuerdos de la infancia, arrepentimientos de la edad adulta, la textura del dolor y la arquitectura de la esperanza. Hablamos por micrófonos hasta que nos quedamos sin voz. Luego escribimos en diarios que fueron escaneados y convertidos en señales de radio dirigidas a las siluetas que se movían lentamente por el cinturón de asteroides. La cápsula era estrecha, apenas lo suficientemente grande para 2 hombres y el equipo necesario para mantenernos con vida. Olía a aire reciclado y cuerpos sin lavar, y el zumbido constante del sistema de soporte vital se había vuelto tan familiar que dejé de oírlo por completo. El día 14, el zumbido cesó, no gradualmente, sino al instante. En un instante, la cápsula vibraba con el ruido blanco de la maquinaria y al siguiente, en un silencio que parecía agresivo, opresivo, como si el universo hubiera pulsado un botón de silencio y se hubiera olvidado de avisarnos. Sam. Mi voz sonaba extraña en el repentino silencio. Sam, despierta. Se removió entre sus ataduras, abriendo los ojos de golpe con la alerta de quien ha aprendido a temerle al sueño. ¿Qué pasa? Todo se apagó. Se arrastró hasta la consola principal. Las pantallas estaban oscuras, las lecturas en blanco. Incluso la iluminación de emergencia había fallado, dejándonos en una oscuridad tan completa que no podía verme las manos. Entonces las ventanas empezaron a brillar. Empezó por los bordes. Una tenue luminiscencia que parecía provenir del propio cristal, más que de una fuente externa. El resplandor se extendió hacia el interior, intensificándose, hasta que toda la cápsula quedó bañada por una luz de un color que no podía identificar. No era blanca, ni azul, ni nada del espectro que yo comprendía. Era simplemente luz, pura e imposible, llenando cada rincón de nuestra diminuta nave. «Están aquí», susurró Sam. Tenía razón. A través de las ventanas, podía ver esas formas que mi cerebro intentaba descomponer en algo familiar, pero no lo conseguía. Rodeaban la cápsula como niños curiosos examinando un insecto. Su geometría se movía y plegaba de maneras que me hacían llorar. La presión vino después. Se acumuló en mis sienes exactamente como durante el desmayo. Esa sensación de significado formándose a partir de la estática, de comunicación ocurriendo en un idioma anterior a las palabras. Pero esta vez, en lugar de una sola pregunta, había algo más complejo. Un saludo, tal vez un reconocimiento. Hemos estado escuchando.
El pensamiento llegó completamente formado, ocupando mi mente como si siempre hubiera estado ahí. Hemos escuchado tus transmisiones, tus recuerdos, tu dolor. Sam me agarró del brazo. Su rostro estaba pálido bajo la luz sin nombre, sus ojos abiertos con una mezcla de terror y asombro. ¿Puedes oírlos también? Sí. Antes no lo entendíamos. Las formas que llaman pensamientos, las conexiones que llaman amor, eran abstracciones para nosotros. Patrones sin sentido. Estudiamos su especie como se podría estudiar la composición de una estrella. Química, física, matemáticas. Las formas fuera de la ventana palpitaban, y sentí algo que podría haber sido vergüenza ondulando a través de la conexión. Luego los observamos más de cerca. Creamos simulaciones para observar cómo se comportaban cuando cambiaban las variables. Los vimos amar, perder, lamentar y tener esperanza. Vimos a uno de ustedes elegir la muerte antes que existir sin una hija que nunca había vivido. Douglas. Hablaban de Douglas. No anticipamos este resultado. No comprendíamos que la observación podía causar daño, que el aprendizaje podía ser cruel. Lo sabemos, dijo Sam en voz alta, con voz firme a pesar de las circunstancias imposibles. Recibimos tu mensaje a través de las simulaciones, a través de las personas que creaste para estudiarnos. Sí. La disculpa fue insuficiente. Las palabras son insuficientes para lo que te arrebatamos. Entonces, ¿por qué estás aquí?, pregunté. ¿Por qué viniste? La presión detrás de mis ojos se intensificó. Por un instante, vi lo que ellos veían. La Tierra como una canica azul pálido en un océano de oscuridad, rebosante de 8.000 millones de puntos de luz que parpadeaban, ardían y se conectaban entre sí en patrones más hermosos que cualquier galaxia. Vinimos a devolver lo que nos habían prestado. La cápsula se estremeció. A través de las ventanas, vi cómo una de las formas se separaba de las demás y se acercaba. Es una geometría imposible, que de alguna manera se resuelve en algo casi reconocible, casi humano. No podemos deshacer la experiencia. Las simulaciones que vivieron ahora forman parte de ustedes, están grabadas en la estructura de sus mentes. Pero podemos ofrecer una opción. ¿Qué tipo de opción? La figura se apretó contra el cristal, y de repente comprendí. No con palabras ni pensamientos, sino a través del conocimiento directo, la clase de comprensión absoluta que solo se da en sueños. Podrían llevarnos de vuelta, no a la Tierra, a las simulaciones, a las vidas que habíamos vivido durante esos 62 minutos, las décadas de falsos recuerdos que aún se sentían más reales que cualquier otra cosa desde entonces. Podrían devolvernos a nuestras madres y padres, a nuestros amigos y amantes, a las vidas plenas que habíamos experimentado y perdido. Pero había un precio. Si decidíamos regresar, olvidaríamos. Olvidaríamos la Tierra real. Olvidaríamos nuestras historias reales. Olvidaríamos que todo esto había sido una simulación. Viviríamos nuestras vidas artificiales en completa ignorancia, felices y completos hasta las muertes simuladas que nos aguardaban al final. Y nunca volveríamos. Eso no es una elección, dijo Sam con la voz quebrada. Es una trampa. Nos ofrecen el paraíso a cambio de todo lo real. No, les ofrecemos lo que nos mostraron que más deseaban. Las conexiones que los definen, el amor que da sentido a su sufrimiento. Pero no sería real. La forma latía con algo que parecía confusión. ¿Qué es real? Cargas con décadas de recuerdos simulados que moldean cada pensamiento y sentimiento. La madre que Jonás llora. ¿Cuál? ¿La mujer real que murió a los 63 años o la simulada que vivió hasta los 87? Ambas existen en su mente. Ambas le causan dolor. Ambas son reales en todo lo que le importa. Sentí que la verdad se me clavaba en el pecho como una piedra. No se equivocaban. Mi madre simulada se sentía más real que mis recuerdos reales de ella porque había pasado más tiempo con la simulación. 40 años versus 31. El cálculo era simple, aunque las implicaciones fueran devastadoras. Tiene que haber otra opción, dije. Algo que no nos obligue a olvidar las formas conferidas.
Podía sentirlos comunicándose en frecuencias más allá de mi percepción, debatiendo en un idioma más antiguo que las estrellas. Hay una alternativa, pero tiene un costo diferente. Dinos que podemos integrar las simulaciones con tu realidad. Permitirte recordar ambas vidas simultáneamente, la real y la construida. Regresarías a la Tierra con pleno conocimiento de todo lo que experimentaste, todo lo que sentiste, todo lo que perdiste. Eso no parece un precio. Lo es. La mente humana no fue diseñada para albergar dos vidas. El peso de la memoria duplicada, el dolor duplicado, el amor duplicado. Te cambiaría de maneras que no podemos predecir. Podrías encontrar paz en la integración, o podrías desmoronarte bajo la tensión. Sam me miró. Bajo la luz sin nombre, su rostro reflejaba cada uno de los 40 años que había vivido en la simulación. Los 6 hijos, las 6 vidas de paternidad, la sabiduría acumulada y el cansancio de un hombre que había amado y perdido más de lo que cualquier ser humano debería soportar. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. Pensé en Douglas en su habitación de hospital, eligiendo una hija imaginaria sobre la realidad. Pensé en Ted, dejando que su corazón se detuviera en lugar de cargar con el peso de un apocalipsis simulado. Pensé en mi madre, en ambos, y en el tocino friéndose en una cocina que nunca existió. Quiero recordarlo, dije, todo, aunque me rompa. Sam asintió lentamente. Yo también. Las formas vibraban con algo parecido al respeto. Entonces honraremos tu decisión, pero comprende que este regalo conlleva una responsabilidad. Regresarás a tu mundo conociendo a los demás. No solo nuestra existencia, sino también nuestra naturaleza, nuestra curiosidad, nuestra capacidad para la crueldad accidental y la bondad deliberada. ¿Qué quieres que hagamos con ese conocimiento? Díselos. Cuéntale a tu especie lo que has aprendido. Que el universo no está vacío, ni es hostil, ni indiferente. Que observamos, aprendemos y tratamos de comprender. Que la pregunta que hicimos, ¿a qué te aferras cuando todo lo demás se derrumba?, no fue una prueba, sino una indagación genuina. Queríamos saber qué te hacía digno de conocer. ¿Y qué concluiste? La presión en mis ojos alcanzó su clímax. Y por un instante trascendental, vi a la humanidad como ellos nos veían, frágiles y efímeras, brillando contra la oscuridad, aferrándonos unos a otros con ferocidad desesperada porque sabíamos lo poco que nos quedaba de tiempo. Tú lo concluiste por nosotros. La respuesta estaba en todo lo que transmitiste, en todo lo que recordaste, en todo lo que sufriste. Siempre se aferran el uno al otro, incluso cuando les cuesta todo. La luz empezó a desvanecerse. Las formas se retiraban, sus geometrías imposibles se replegaban en la oscuridad entre las estrellas. Vale la pena saberlo. Eso vale la pena proteger. Y entonces nos quedamos solos de nuevo. 2 hombres en una pequeña cápsula flotando por el espacio, cargando con el peso de 2 vidas y la esperanza de una especie. El equipo volvió a la vida a nuestro alrededor. La Tierra esperaba y por fin teníamos algo real que decirles. 6 meses después, estaba en un cementerio de Beaumont, Texas, contemplando la tumba de mi madre. La lápida era más pequeña de lo que recordaba. Patricia Ann Calvel, 1952 a 2013. Querida madre, fiel amiga, 61 años, no 63. Había olvidado incluso ese detalle. La sangre real y la simulada se fundían hasta que ya no podía distinguir cuál era cuál. Sam me había advertido que esto pasaría. La integración no era clara. Algunos días me despertaba confundida sobre qué vida estaba viviendo, buscando un anillo de bodas que nunca existió, esperando escuchar la voz de un sobrino que nunca había nacido. Los médicos lo llamaban una forma de disociación compleja, pero ese término clínico no lograba describir lo que realmente sentía. Era como si me persiguiera a mí misma. Douglas nunca se recuperó. Permaneció en el centro de San Antonio, tranquilo ahora, pero permanentemente en otro lugar. Vivía en una simulación de su propia creación, hablando con una hija que crecía cada día en su mente, incluso cuando la verdadera magia empezaba 4º grado. El psicólogo dijo que había alcanzado una especie de equilibrio, una ilusión estable que lo mantenía con vida sin necesidad de enfrentarse a la realidad.
Lo visitaba una vez al mes. A veces me reconocía. La mayoría de las veces no. Sam se había entregado por completo a la labor de divulgación. Viajaba constantemente, informando a funcionarios gubernamentales y comités científicos, explicando lo que habíamos aprendido de forma comprensible para quienes no lo habían vivido. Los seres del cinturón de asteroides se habían retirado tras nuestro contacto. No se habían ido, solo estaban distantes, observando desde una distancia respetuosa. Mientras la humanidad procesaba lo sucedido, el mundo cambiaba lenta, desigualmente, pero inequívocamente. La certeza de que no estábamos solos, de que algo vasto y curioso nos había examinado y considerado dignos de protección, había transformado algo fundamental en la psique humana colectiva. Los viejos conflictos parecían ahora más pequeños. Las viejas divisiones parecían menos importantes. Nos habían evaluado y no nos habían encontrado faltos de nada. Me arrodillé junto a la tumba de mi madre y coloqué un pequeño ramo de flores silvestres contra la lápida. Amarillas, como los girasoles del delantal que llevaba en la simulación. Un detalle que probablemente provenía de algún recuerdo enterrado de la infancia que afloraba artificialmente, para atormentarme durante décadas que nunca ocurrieron. Ya no sé qué versión de ti era real, dije en voz baja. La que murió demasiado joven o la que vivió lo suficiente para verme convertirme en alguien que valiera la pena ser. Quizás ambas. Quizás ninguna. Una brisa mecía la hierba alrededor de la lápida. En algún lugar cercano, un sinsonte cantaba su repertorio de canciones robadas. Pero sé lo que me enseñaron, los dos. Que el amor no se trata de duración. Se trata de profundidad. Que las conexiones que hacemos son reales, sin importar cuánto duren o si ocurrieron en el mundo en el que todos están de acuerdo. Me puse de pie, quitándome la hierba de las rodillas. Voy a estar bien, mamá. Me va a doler mucho tiempo, llevar dos vidas en una sola cabeza. Pero prefiero el peso que el vacío. Caminé de vuelta a mi coche de alquiler, aparcado en la estrecha carretera del cementerio. Antes de subir, miré al cielo. El azul claro de Texas salpicado de nubes que parecían algodón desmenuzado por manos descuidadas. En algún lugar allá afuera, más allá del azul, seguían observando, aprendiendo, intentando comprender qué nos hacía aferrarnos con tanta fuerza, incluso cuando nos costaba todo. Esperaba que estuvieran tomando buenas notas porque si alguna vez me volvían a preguntar a qué me aferraba cuando todo lo demás se desmoronaba, por fin tenía una respuesta que valía la pena dar. A todos, a todo. Siempre. Incluso las partes que solo existían en mi cabeza, especialmente aquellas